el conversatorio, quiero decir, de Física 415. Hoy día tenemos al profesor Paul Bautista, que nos va a dar sus metodologías o algún tips que él ha tomado como exitoso a la hora de impartir su clase. Voy a agradecer entonces, compañeros, que mantengamos el micrófono apagado y solo lo utilicemos a la hora de hacer alguna consulta. El procedimiento a seguir es el siguiente, Paul. Conversatorio va a durar entre 30 y 40 acción entre nosotros. No lo escucho bien, fíjese. Donde puedan preguntas, comentarios, y eso va a durar de 10 a 20 minutos. De 10 a 20 minutos. Ajá. Entonces, ahora la palabra, profesor Bautista. Sí, fíjese que no sé si me escuchan bien, porque yo a usted lo escucho cortado. Pero usted Sí, lo escucho excelente, Paul. Yo lo escucho bien, creo que es el... Bueno, sí. Sí. A Ramón Pero es que lo escucho así como medio cortado. Pero usted se le oye muy bien. Bueno, entonces no hay problema. Bueno. Sí. Dele su espacio, Paul. Bueno, muchas gracias. Bueno. Se mira bien, ¿verdad? Se mira, Paul, no hay problema. Mira. Bueno, perfecto. Bueno, buenas noches, compañeros. Yo voy a hablar en esta ocasión sobre lo que es mi experiencia en el curso de 415, específicamente en la ley de Faraday. Cuando me preguntó el profesor Solórzano de elegir un tema, elegí este tema, la ley de Faraday, porque es muy importante desde el punto de vista tanto físico como ingenieril. Ustedes saben de que los físicos siempre sueñan con unificar, ¿verdad? Y en la ley de Faraday nosotros podemos ver una unificación de lo que es la electricidad con el magnetismo. Y en ingeniería también tienen una gran cantidad de aplicaciones. Casi toda la energía eléctrica que se produce es gracias a la ley de Faraday. Entonces voy a hablarles el día de hoy sobre algunas de mis experiencias. Yo tengo 3 años dando la clase de 415. Comencé en el 2018 y la verdad que si comparo la primera vez que yo impartí la clase con las últimas veces, pues puedo decir de que he tenido un gran avance. Entonces, bueno, yo dividí la presentación de esta manera. Contenido del curso, bibliografía, ley de Faraday, una pequeña charla. Porque, bueno, ustedes esto ya lo conocen, incluso tienen más experiencia que yo en esto de dar clases. Voy a hablar sobre la metodología que desde que comencé a impartir la clase y los problemas que yo pude ver en el estudiante con la metodología que yo aplicaba, y eso me ayudó a ir mejorando. Bueno, entonces, en Física 415, los temas son estos que ven aquí. Se divide en 3 unidades, igual que entre 21. La primera unidad es corriente eléctrica, ley de Ampere, inducción magnética, forma integral de la ley de Ampere. La segunda unidad, potencial vectorial, ley de Faraday y energía magnética. En la segunda unidad es donde está el tema del cual voy a exponer el día de hoy. Y la tercera unidad son multipolos magnéticos, magnetismo, impedancia de materia y ecuaciones de Maxwell. Bueno, así está dividida el curso. La bibliografía que utilizamos en el curso, bueno, es mucho más extensa, pero yo me centro principalmente en estos textos, en el libro de Wagner, que es el libro central de la clase, el Griffith, que es muy bueno, de hecho, es uno de los que más utilizo, tanto para problemas como para apoyo en la teoría. El Milford también es muy bueno, y uso libros básicos como el libro de Física 100 y 200, que es un libro muy bueno, sobre todo por las ilustraciones, el dibujo a color que tiene. Eso me ha ayudado bastante. De hecho, puedo decirte que en
en la experiencia que tengo, yo he ido aprendiendo a utilizar textos básicos porque al estudiante le sirve mucho. Los textos mucho más avanzados son un poquito más duros a la hora de enseñar un tema. Bueno, entonces, esto no voy a hacer énfasis en esto. Bueno, solo es como una pequeña introducción para la ley de Faraday, en qué consiste. Todos ustedes ya saben esto. Entonces, la clase que impartimos nosotros, la mayoría, todos los profesores, de hecho, del curso es una clase magistral. Yo también aplico, por ejemplo, otras técnicas, preguntas, dar participación al estudiante, pero la parte gruesa es la clase, ¿cómo le llamamos? Magistral. Bueno, entonces, esto es la ley de Faraday, la explico en todas sus formas, hago bastante hincapié en esto de la forma integral y la forma diferencial. Está la forma general, la primera, que ven acá. Bueno, por ejemplo, estas imágenes me ayudan bastante en la clase, imágenes que no aparecen en los textos más avanzados. Entonces, la ley de Faraday tiene una gran importancia, como les platicaba al inicio, tanto en física como en ingeniería. La mayor parte de los estudiantes son de ingeniería, pero hay uno que otro de física. Siempre me toca a mí tener uno que otro estudiante de física, así que yo siempre trato de hacer hincapié en los fundamentos físicos. La ley de Lenz, que de hecho de esto les voy a hablar en la metodología, porque es, creo, la parte más complicada del tema, lo que más le cuesta al estudiante. Voy a pasar a la metodología, después tal vez regreso un poco a estas imágenes. Entonces, en la metodología que yo comencé a utilizar en la clase, comienzo dando una introducción de la ley de Faraday, una breve reseña histórica, aplicaciones, desarrollo de la teoría, solución de problemas y asignación de tareas. Entonces, bueno, cuando yo empecé allá por el 2018 a dar la clase, yo seguía este formato. Pero yo fui notando de que había muchas flaquezas en esto, ¿verdad? Porque cuando uno empieza, cuando uno no tiene experiencia, uno se apega mucho a un formato y no deja de ser flexible. Entonces, yo me apegaba mucho al texto oficial y era muy riguroso en ese sentido, no me salía de la línea. Entonces, esto lo daba de una manera bastante digamos, estricta. Bueno, entonces, esa era la metodología que yo seguía. Después de dar la clase unas dos veces, yo fui notando de que el estudiante tenía bastantes dificultades en muchas cosas, bueno, en todos los temas. Específicamente en este tema, las dificultades de los estudiantes era al momento de determinar el sentido de la corriente inducida en base a la ley de Lenz. De hecho, el mayor problema que el estudiante presenta en este tema. La formulación de la ley de Faraday para medios en movimiento es la que ocasiona mayores problemas. Entonces, ustedes saben de que la ley de Faraday, ¿verdad?, tiene dos formulaciones, una es para medios estacionarios, otra para medios en movimiento. Entonces, a la hora de entender los fundamentos y de resolver problemas, la mayor dificultad está en esto, en los medios en movimiento. Entonces ahí es donde yo hago más hincapié. Trato de detenerme más, de resolver mayor cantidad de problemas. Y bueno, esta última parte que tengo acá, creo que es el mayor problema al que nos enfrentamos casi todos los profesores de la universidad, no solo en esta clase ni en este tema. Es que el estudiante de 321, de 415 y de todas las físicas se preocupa mucho por pasar la clase. O sea, esa es su prioridad, pasar la clase. Y digamos que un profesor, uno se esmera en preparar su clase, en brindar una clase que cumpla con todos los requisitos, ¿no? Poco de historia, contextualizar al estudiante, hacer demostraciones de cátedra. Eso lo venimos implementando desde hace varios días y la verdad que funciona bastante, aunque entre 21 y 415 es bastante complicado porque no contamos con suficiente equipo.
Bueno, entonces el estudiante casi todo su empeño está en resolver problemas. De hecho, cuando uno llega al aula, uno nota en el estudiante, ¿verdad? Aquel entusiasmo porque el profesor le resuelva el problema que él no pudo hacer en casa o que le resuelva el problema más complicado. O sea, y para ellos ese es el buen profesor. Entonces, en mi experiencia que llevo dando clase, creo que esa es una de las principales dificultades que uno como profesor tiene, porque el estudiante está enfocado únicamente en eso y no le brinda la suficiente importancia ni atención a la clase teórica. Creo que ese es un problema cultural, ¿verdad? Que todos los profesores tenemos con el estudiante y no hay manera de cambiar eso porque eso viene arrastrándose desde los primeros pasos que el estudiante da en el sistema educativo. Y la verdad que esto, para querer, para querer resolver esto, tendríamos que hacer una gran reflexión sobre los métodos de evaluación, más que todo, porque hay métodos de evaluación que son un poco más flexibles al método tradicional que nosotros empleamos. Entonces, bueno, estos solo son algunos de los problemas que yo observé en el estudiante, específicamente en este tema, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para estas dificultades de cómo resolví yo estas dificultades, bueno, usé varios métodos, pero digamos que como mi clase es una clase magistral, ¿verdad? Ese es el espíritu de las clases aquí, para ser concreto, ¿verdad? Entonces, voy a regresar un poco acá. Para explicar bien eso de la ley de Lenz, yo me apoyo con imágenes como estas y videos también. También utilizo el campus virtual desde que comencé a dar clases, ¿verdad? No tanto como las últimas veces, pero sí siempre lo he utilizado. Ahora ustedes saben que por la situación eso se ha vuelto una obligación, ¿verdad? Entonces, yo trato de apoyarme en textos más básicos de física, que son más amigables para el estudiante. Y, por ejemplo, para explicar la ley de Lenz, que es bastante complicado para alguien que viene empezando. Entonces yo me apoyo en imágenes como esta, que son bastante fáciles de comprender. El estudiante lo asimila de una manera mejor, aunque a la hora de resolver problemas, ustedes saben de que siempre hay dificultades, siempre. O sea, eso no se lo podemos quitar a la clase. Entonces, con figuras como estas, el estudiante queda un poco más satisfecho, digamos, con la explicación. Entonces, utilizo videos que los subo al campus virtual y también en la clase me apoyo con material así como este. Ustedes pueden ver acá, no se los voy a explicar, ¿verdad? Porque ustedes esto lo saben, todos lo manejan muy bien. Entonces, estas son algunas de las cosas que yo he modificado en mi curso. También yo cuando yo empecé a dar la clase, ¿verdad? Yo, como uno no tiene experiencia cuando uno comienza, la experiencia se va adquiriendo, entonces yo era un poco más lento a la hora de explicar, un poco hacía más pausas, preguntaba más al estudiante y otra cosa también en la que creo que he mejorado bastante es que cuando yo comenzaba, yo me preocupaba por hacer todos los desarrollos teóricos, por explicarle al estudiante todos los pormenores de las ecuaciones, de los desarrollos que hacían en los libros, y la verdad que eso no es tan apropiado porque se pierde mucho tiempo, y la verdad que tiempo es lo que más nos hace falta en estas clases, más ahora que son trimestres, ¿verdad? Entonces yo ahora en los cursos, en todos, no solo en 415 ni en este tema, trato de ser un poco más breve a la hora de explicar los fundamentos, de no hacer todos los desarrollos teóricos, apoyarme más en recursos tal vez audiovisuales. Entonces, bueno, estas son algunas de las dificultades que yo noté en el estudiante y eso me ha ayudado a mí a poder realizar algunas mejoras en lo que es la metodología de la enseñanza. Esto de la experiencia es algo interminable, ¿verdad? O sea, uno nunca va a dejar de aprender. Entonces, con base a esta experiencia adquirida, después de ya algunos años de impartir la clase, que a propósito, ¿verdad? La clase de 415 es una clase que me resulta bastante, digamos, es la que más me gusta, de las que imparto. Ahorita estoy impartiendo 3 clases, ¿verdad? Y esta clase me gusta mucho el contenido, por lo que les mencionaba al inicio, porque
hay una unificación, ¿verdad? De lo que es la teoría de la electricidad con el magnetismo. Y eso para un estudiante de física es muy atractivo, y para el de ingeniería desde el punto de vista práctico por las aplicaciones que tiene. Entonces, como pueden ver acá en esta imagen, ¿verdad? Yo siempre sigo la misma metodología, pero claro, como les decía, uno va mejorando en muchas cosas, en muchos aspectos, como por ejemplo hago más hincapié en conceptos previos. Por ejemplo, en la ley de Faraday es muy importante entender bien lo que es el flujo magnético y lo que es la fuerza electromotriz. El estudiante tiene que comprender bien esa parte, y eso es algo que le cuesta porque el estudiante, como viene de 321, entonces el estudiante en 321 le enseñan de que el campo eléctrico es conservativo, ¿verdad? Que su rotacional es igual a 0, mientras que aquí ya eso ya desaparece. Entonces, en eso hago bastante énfasis. También trato de darle mucha participación al estudiante. O sea, eso creo que todos los profesores tenemos que hacerlo, ¿verdad? Porque el estudiante se aburre en las clases, y en una clase magistral el estudiante no le gusta que el profesor esté haciendo desarrollos que tal vez no le van a servir en su profesión ya a la hora de desempeñarse. Entonces, uno tiene que tratar de hacer la clase un poco más amena, ¿no? Que el estudiante se sienta más cómodo en la clase. Entonces, yo trato desde el inicio, ¿verdad?, de empezar a entablar como una especie de conversación con ellos, hacerles preguntas sobre qué saben del tema, si conocen alguna aplicación. Como la mayoría son de ingeniería, ¿verdad? La mayoría siempre conocen algunas aplicaciones, ¿verdad? Bueno, también, como ven acá, desarrollar en la clase únicamente ejercicios que den relevancia a los objetivos y promuevan una visión general de la misma. Este aspecto especialmente es muy importante para mí en lo que llevo dando clase, ¿verdad? Es una de las cosas en las que yo creo que más he mejorado. Cuando yo comenzaba a dar clases, no solamente 415, sino todas las clases, yo trataba como de complacer al estudiante y complacer los caprichos del estudiante, ¿verdad? El estudiante dice, profesor, mire que este problema no lo podemos hacer, que este problema es muy difícil, de que hágalo. Y el estudiante como que le agarra un cierto afecto al profesor que le cumple sus caprichos, ¿verdad? Porque ese es el profesor bueno, el profesor que nos hace todos los problemas, que nos hace problemas que vienen en examen y todo eso. Entonces, yo he tratado de darle un giro a eso, ¿verdad? Y desarrollar mi clase conforme al espíritu de la temática, espíritu académico, ¿verdad? Seguir la línea de la clase, en vez de detenerme a seguir lo que los estudiantes quieren, ¿verdad? Porque eso no tiene que ser así. Claro, pero eso es un problema, como les platicaba, un problema cultural, ¿verdad? Porque el estudiante lo que quiere es pasar la clase. Entonces uno tiene que ser bastante preciso a la hora con las palabras que uno le va a decir, ¿verdad? O sea, tratar de convencer al estudiante de que tienen que cambiar esa visión. Entonces, yo ahora en clase, especialmente en la ley de Faraday, yo trato de resolver problemas que son de mucha importancia desde el punto de vista físico e ingenieril. Por ejemplo, la ley de Faraday se utiliza en los motores y generadores eléctricos. Entonces, yo trato de resolver esos problemas desde un punto de vista muy general y con todos los pormenores. También otro aspecto que yo trato de seguir bastante es cada problema resolverlo de diferentes métodos, de tal manera que el estudiante pueda ver todas las opciones que tiene, desde la más difícil hasta la más fácil, para que en el examen él tenga más opciones, pues, y se elija siempre la más fácil, la que menos le cueste. También otro aspecto importante es no saturar al estudiante con numerosas tareas. En lugar de ello, yo trato de asignar tal vez un problema diario. No siempre, no es de todos los días, pero sí he notado que esto me ha dado resultados. No les voy a decir, ¿verdad?, que esto me ha funcionado un 100%, pero sí he notado grandes mejoras. Entonces, a los estudiantes yo trato de dejarles alguna asignación, algún problema que tal vez yo dejo incompleto, que lo hagan de otra manera, o asignarles un problema que cumpla con los objetivos de la clase.
y que ellos al día siguiente lo lleven resuelto y lo podamos discutir en la clase. Eso es una buena técnica que sirve bastante, porque si uno se pone a dejarle guías de problemas, ellos no las hacen. Por ejemplo, a propósito, ¿verdad? Que con esta crisis que estamos viviendo, muchos estudiantes se quejan de que no están aprendiendo, pero yo les digo, bueno, si resolver problemas, resolver las guías, incluso de forma presencial, siempre les cuesta. O sea que ahí no es culpa de la modalidad en línea, sino que a ellos siempre se les dificulta resolver problemas, siempre es difícil. Entonces, yo siempre trato de hacerles conciencia en eso, ¿verdad? Porque ahorita, ¿verdad? Con lo que estamos viviendo, yo les hago conciencia porque ustedes se pueden fijar, ¿verdad? Cómo el estudiante se pone a criticar a los profesores en este momento, ¿verdad? Y la verdad que la clase, ya sea en línea o presencial, siempre es una clase bastante pesada, ¿verdad? Claro que más en la modalidad en línea, ¿verdad? Bueno, y también el uso del aula virtual. Yo creo que todos los profesores de física utilizamos el aula virtual, ¿verdad? Algunos más que otros, ahorita todos, ¿verdad? Lo estamos utilizando, es uno de los mejores recursos. Y yo siempre, desde que comencé en esta clase, entre 21 también, he tratado de sacarle provecho al aula virtual, no tanto porque recuerden que la clase entre 21 y 415 no es como otras clases de física 100 y 200 más básicas que se prestan más para explotar esos recursos, ¿verdad? Pero nosotros aquí en lo que podemos tratamos de ayudar al estudiante, por ejemplo, con videos, controles de lectura, que es muy bueno, ¿verdad? Entonces, bueno, esos son algunos de los aspectos en los que yo creo que he mejorado bastante, ¿verdad? Entonces, creo que eso sería todo. No sé si tienen algún aporte, alguna pregunta. Ok, gracias Paul por sus notas, por sus vivencias y por todo lo que ha tratado de evolucionar para poder brindarle a los estudiantes pues una mejor calidad educativa, ¿verdad? Una mejor enseñanza. Yo le tengo una pregunta, Paul. ¿Cómo se siente usted? ¿Cuál es la diferencia que ha sentido en los estudiantes desde que usted, cuando dice que iniciaba dar la clase, ahora que tiene más experiencia? ¿Qué cambio ha visto en el estudiante? Pues fíjese que con el estudiante creo que tengo una mejor conexión, porque yo cuando comenzaba quizás era un poco más tímido, ¿verdad? Porque tal vez uno tiene conocimiento, pero la experiencia, ustedes saben de que es algo valioso, ¿verdad? La experiencia no se enseña, la experiencia uno tiene que adquirirla con sus vivencias. Entonces, ahora que yo tengo más experiencia, yo eso lo trato de explotarlo, porque el estudiante ahora no tiene pena, por ejemplo, de preguntarme, de irme a buscar al cubículo y preguntarme un problema. Cuando yo empezaba, el estudiante me notaba tal vez a mí un poco más como aparte, un poco más, por decirlo así, ¿verdad? Como antisocial, ¿verdad? Como que no quería que se me acercaran, que me preguntaran. Entonces, uno tiene que ser bastante tolerante y darle apertura al estudiante. O sea, como lo decía al inicio, ¿verdad? Esa fue una de las cosas en las que más he mejorado, que yo trato de dar participación, a pesar de que la clase es magistral, pero yo trato de dar bastante participación al estudiante, de que el estudiante comente, pregunte, que levante la mano, no tenga pena, ¿verdad? Uno tiene que convertirse en un amigo del estudiante, o sea, en lugar de crear esa distancia entre profesor y estudiante como era antes, ¿verdad? Entonces yo siento que me ha ayudado bastante y a propósito, ya que usted es el jefe y se le ocurrió esta idea, esta es una excelente idea, fíjese, por crear este espacio de comunicación entre nosotros, porque estas clases de 321 y 415, como usted decía ayer, ¿verdad? Que son como la cara del departamento. Y la verdad que creo que todos los profesores que damos esta clase sabemos de que la clase es dura. Por ejemplo, ahorita nos está costando bastante en esta modalidad en línea, porque la clase hay tanto rigor en estas clases, ¿verdad? Que resulta muy difícil
hacerla más manejable, más amigable para el estudiante en la modalidad en línea. O sea, yo en la presentación de hoy no quise entrar tanto en el contexto que estamos viviendo, porque yo me guié más que todo por lo que vi ayer del profesor Solórzano, ¿verdad? Y quise seguir esa línea de él. No quise enfocarme tanto en el problema que estamos viviendo, pero sería muy interesante también hacer una reflexión sobre eso, ¿verdad? Porque estas clases, usted sabe de que se imparten de forma magistral. No hay, digamos que no hay mucho lugar a hacerlo de otra forma. Eso ya es como por costumbre, por historia, así es como se sirven, ¿verdad? Y el estudiante, es difícil, ¿verdad? Hacerle ver al estudiante de que existen otros métodos, otras técnicas didácticas, pero la verdad que cuesta bastante. Por ejemplo, demostraciones de cátedra en física 100 y 200 son muy útiles, sirven bastante, pero en estas clases la verdad que no es que no se presten, sino que es bastante complicado. Habría que contar con equipo, capacitar a la gente en el uso. O sea, en estas clases hay bastante trabajo que hacer y la verdad que yo con gusto colaboraría en lo que ustedes pretendan lograr a futuro, porque la verdad que hay bastantes cosas que hacer y más ahorita con esta crisis, ¿verdad? Que esta crisis nos va a ayudar. Cuando salgamos de esto, creo que todos vamos a tener otra visión completamente diferente. Vamos a estar más fortalecidos en muchos aspectos. Entonces creo que eso nos va a servir bastante, nos va a ayudar mucho como profesionales. No sé si tiene alguna otra pregunta. Buenas noches, Paul. Yo le Sí. tengo más que pregunta, son unos comentarios. Ajá. Con respecto a las demostraciones, usted tiene toda la razón. Son tantas demostraciones que hay, son complicadas. El grado de análisis matemático en realidad no permite que todos nuestros estudiantes lo comprendan a la primera, y un montón de gente en realidad se desconecta después de tratar de seguirlo a uno un rato, luego se desconectan y se ponen a platicar, se ponen a ver el celular o cualquier cosa. Sin embargo, Sí. uno siempre tiene que identificar algunas demostraciones que son básicas, que hay que hacerlas porque más adelante se usa bastante o se hace referencia a ellas, ¿no? Sí. En 21 y en 415. La verdad no son tantas, pero por ejemplo la ley de Gauss para los dos campos, la ley de Faraday, como usted mencionó, medios en movimiento, y existen otras por ahí que se usan bastante, entonces es necesario desarrollarlas. Y otras, como usted menciona, se pueden dejar como una lectura o se les puede facilitar con una presentación, ¿verdad? Sí, entiendo. No Otro sé, detalle, sí. profesor, no sé, usted, como usted tiene más experiencia en la clase, no sé si usted tiene algún consejo que darme después de lo que yo expuse, ¿verdad? Sobre la metodología. Me gustaría que también usted, no sé, aportara algo de su experiencia, porque usted es el que más ha estado, ¿verdad? Impartiendo la clase, entonces no sé si le parece que voy por buena línea, o sea, porque bueno, como usted mismo lo dice, ¿verdad? O sea, la clase es muy teórica, muy difícil, la verdad, ¿verdad? Y tal vez por eso es que no hay tantas formas de hacerla un poco más amigable al estudiante. Y ya me tiró la pelota mía. Otra de las observaciones que le tenía es, cuando imparto 321, desde hace bastante tiempo, igual que usted, observé ese problema del campo, que en 321 el rotor es 0 y en 415 no, y a algunos les cuesta. Sí. Entonces, en 321 les hice bastante énfasis en decirles que estábamos en Está hablando, electrostática. sí. Sí, que estábamos en electrostática. Entonces, que el campo que trabajábamos era un campo electrostático. Que allá en 415 iban a cambiar las cosas, que ya las cargas
se iban a mover y que ya ese rotor iba a ser distinto. Sí, sí, sí. Yo desde 321 les comienzo a comentar eso, ¿verdad? Que una cosa es en electrostática y otra cosa va a ser cuando ya las cargas se muevan. Para Exacto. que por lo menos los que son alumnos míos en los dos cursos no sientan tan esa diferencia, pues que a veces, como usted menciona, les produce un shock y cometen errores. O sea, el mismo concepto de 321 lo siguen aplicando en 415 y eso nos da problemas también a nosotros como profesores. Sí, Entonces sí. yo hago ese detallito en 321 que les comento. Estamos viendo un campo electrostático porque estamos Sí. en 321 y ya en 415 que las cargas se muevan, pues va a cambiar esto. Sí, sí. Sí, Y también igual yo también hago mucho énfasis en ello. De hecho, siempre que, cada vez que yo voy escribiendo las ecuaciones, por ejemplo, la ley de Ampère, Maxwell, yo siempre les digo, esta la Faraday, perdón, siempre les digo, estas son ecuaciones de Maxwell porque ese capítulo, las ecuaciones de Maxwell, no lo vemos, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo, en 415, lamentablemente. Entonces, yo siempre les voy haciendo resúmenes y hago hincapié en esto. Esta es una ecuación de Maxwell, significa tal cosa, el significado también. Esa otra cosa también en la que he mejorado bastante en este curso, que siempre a diario yo les estoy haciendo hincapié en los conceptos más importantes, o sea, qué significa el rotor, qué significa una divergencia, eso se los pregunto casi a diario. Y el estudiante, creo que el estudiante de tanto repetirle algo a diario, se le tiene que quedar, pues, algo se le tiene que dar, porque cuando yo comenzaba, yo las cosas las miraba más a la ligera. Era más, digamos, más frívolo en eso. Explicaba las cosas de una manera más rápida, no hacía énfasis en detalles importantes. A veces me perdía haciendo procedimientos largos y eso yo lo he ido superando, ¿verdad? Ahora ya no me detengo a perder tanto tiempo porque el estudiante, cuando uno hace esas demostraciones largas, el estudiante no le presta importancia, ni siquiera los de física, que deberían debería de importarle, pero porque ellos van a ocupar eso más adelante, pero el estudiante la verdad que se aburre, no le presta importancia. Entonces yo lo que hago es como lo que dice usted, ¿verdad? Que en detalles como eso, de que el significado de las cosas, de qué significa un rotor, qué significa una divergencia, por ejemplo en esta ecuación, en esta ley de Faraday, como les decía al inicio, ¿verdad? Fue la primera conexión entre electricidad y magnetismo, una unificación. Eso es lo que se busca siempre en física, ¿verdad? Unificar, así como la teoría electrodébil, así como Newton unificó la mecánica terrestre con la celeste, ¿verdad? Entonces, esto es una unificación en la física, pues eso es algo, por eso me interesé tanto en este tema, la ley de Faraday, por eso quise exponer sobre esto y porque lo considero uno de los temas más importantes del curso. Sí, no sé si tienen algún otro aporte. Sí, Paul, le vamos a dar la intervención, el espacio a Roberto y luego al profesor Galo. Roberto, es suyo el espacio. Sí, disculpen que es que tenía la laptop en otra configuración. Sí, bueno, me pareció muy buena la presentación de Paul. Felicidades, ¿verdad? Porque ha ganado bastante experiencia en la clase y no solo en 415, sino que en 321. Me llamó la atención algo que mencionó Paul sobre el hecho de no asignar muchas tareas a los estudiantes y enfocar, por ejemplo, la evaluación de un tema con la asignación de algún problema en particular, ¿verdad? En mi caso, yo he asignado en mis clases problemas todos los días, 1 o 2 problemas, que al siguiente día yo resuelvo para que el estudiante se dé cuenta si tiene alguna duda, si no pudo resolverlo, si quiere estar seguro de su respuesta, de ver cómo es el procedimiento. Creo que esa es la mejor forma de retroalimentar a los estudiantes, que uno les asigne una tarea, que ellos hagan el intento y que posteriormente uno les muestre la solución, ¿verdad? Y en estos temas de carácter vectorial es más difícil para el estudiante captar los temas porque involucra mucho cálculo vectorial, que tiene que tener mucho cuidado el estudiante para la interpretación de los resultados, ¿verdad?
Entonces, eso era más que todo porque me llamó la atención esa parte, ¿verdad? De la asignación de problemas diarios. Nada más. Gracias. Gracias, Roberto. Profesor Galo, el espacio es suyo. Gracias. ¿Me escuchan? Perfectamente. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, Sí. muchas gracias, Paul, por su valiosa contribución. Lo felicito, pues, como usted bien dijo, reconociendo lo que había dicho ayer Ramón, de que estas clases, la clase 415 es la niña bonita del antiguo departamento de física y hoy de la escuela de física. Yo se lo digo porque yo, pues, hace 38 años ando por estos lados así y soy testigo fiel de cómo es así, cómo ha sido esa situación. Entonces, las personas que toman esa clase tienen que tomarla con absoluta seriedad, responsabilidad, pero también con humildad, en el sentido de que deben ser personas abiertas a aprender, y usted tiene una gran humildad, eso lo felicito, ¿verdad? Y creo que ese es un punto de partida fundamental para poder desarrollarse uno, ¿verdad? El que cree que todo lo sabe está cocinado. Ese es el punto, y precisamente para eso estamos aquí, ¿verdad? Para fomentar la humildad. Yo primero quiero ser un poquito crítico, porque yo voy a defender siempre a capa y espada que la electrodinámica es una disciplina de métodos matemáticos fuertes, de desarrollos matemáticos fuertes. Yo me he involucrado mucho en esta área, es quizás la segunda área que más me place trabajar en la física, después de la termodinámica, pero siempre he insistido en que los desarrollos deben ser formales, independientemente de las circunstancias en que uno esté, porque si no, usted no va a poder pasar al alumno de la transición de resolver los problemas axiales, es decir, el problema de la espira circular a lo largo del eje. No va a poder pasar de altas simetrías si no desarrolla los métodos matemáticos. Entonces, el alumno tiene que aprender, y la labor de uno está en eso, quitarle el miedo a los métodos matemáticos. O sea, yo no creo que haya que ocultarle eso al alumno, sino que hay que enseñarle a que lo enfrente, y que lo enfrente con placer. Es difícil, usted bien lo dice, se desmotivan, se aburren, pero es nuestra obligación hacerlo. La electrodinámica es dura, es quizás la parte de la física que requiere más métodos matemáticos. Bueno, ese nada más es un comentario. Lo otro es una contribución. A mí me gusta siempre ahondar sobre aspectos filosóficos. Y como pueden ver, soy muy dado a establecer comparaciones. A mí me llama la atención la ley de Faraday y la ley de Lenz, porque son una réplica, una manifestación específica en el área de la física de un principio bastante universal que se llama la homeostasis. La homeostasis se define, más que todo, se aplica mucho a los sistemas biológicos y se define como las reacciones que establecen los sistemas para restablecer el equilibrio, para restablecer los parámetros normales en su interior. Por ejemplo, se habla de homeostasis, los mecanismos que desarrollan los seres vivos para conservar la temperatura, la presión, el pulso, etc. O sea, son las reacciones ante cambios externos que consisten en intercambio de materia y energía para equilibrar los valores de los parámetros macroscópicos que definen los sistemas. En ese sentido, el principio de Lenz, la ley de Faraday, se parecen mucho. Y hay una comparación que inclusive el Banksnes la hace, que ustedes debieron de haber leído y que se usa mucho en termodinámica, más específicamente en la física, en la química, perdón. Es lo que se llama el principio de Le Chatelier. El principio de Le Chatelier establece de que el sistema reacciona siempre de tal forma que se opone a los cambios que están ocurriendo en él. Hablando termodinámicamente o desde el punto de vista de la fisicoquímica, los cambios se refieren a cambios en presión, volumen, temperatura, concentración. Por ejemplo, si tenemos una reacción química, un cambio de presión, lo que hace es que favorece las reacciones hacia los
hacia las bajas densidades, o sea, hacia los sistemas gaseosos, y una presión alta, perdón, y una presión baja al revés, favorece las reacciones hacia los productos, hacia las sustancias sólidas. El efecto contrario del volumen. Con la temperatura, por ejemplo, un aumento de temperatura favorece el sentido exotérmico de la reacción, una disminución el sentido endotérmico. En el caso de la concentración, siempre se trata de que el sistema reacciona, si se aumenta el número de productos, entonces el sistema reacciona de tal manera que el número de moles de los reactivos sea mayor. Entonces, es exactamente lo mismo que ocurre con la ley de Lenz, ¿verdad? Es una reacción del sistema oponiéndose al cambio. Wagner hace ese ejemplo y es muy, muy importante. Yo creo que siempre es bueno dar ejemplos de situaciones paralelas en la naturaleza porque precisamente estas muestran lo que usted bien dice, la unificación. Hay una unificación en la física, pero también debe haber alguna unificación en cierta fenomenología que se pueda coger bajo una legalidad general, ¿verdad? Quizás nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo, pero como pueden ver, hay un montón de leyes análogas que se dan en la física y que se dan en otras disciplinas. Esa era nada más mi acotación, ¿verdad? De hecho, y felicitarlos a usted, a Ramón, a Francisco y a los demás participantes, ¿verdad? Agradecerles por estas valiosas contribuciones. Gracias. Gracias, profesor Galo. Ahora el espacio es del profesor Francisco Solórzano. Sí, bueno, primero quiero aprovechar para felicitar a Paul por su juicio. Me parece muy buena. Siguiendo la línea de él que me había preguntado qué cosas cambio, pues la verdad, Paul, yo lo hago bastante parecido a lo que usted mostró ahí. Incluso las figuritas que tenía de la ley de Lenz, también las uso, esas mismas. Lo único que las pongo de una en una y le escondo lo que está abajo. Le explico una a los estudiantes, le muestro la dirección de la FEN inducida y después los pongo a ellos que participen. Les muestro la figura, les explico qué le pasa al campo, si se vuelve más intenso o si se está debilitando, y les pido a ellos que usando ley de Lenz, porque he notado que se les hace más sencillo entender la dirección de la corriente y por lo tanto de la FEN inducida, por medio de ley de Lenz, les pido que determinen la dirección y después de que hacemos los otros tres, la mayor parte del grupo ya, por lo menos en ese momento, la mayor parte del grupo lo hace bien. La verdad es que a veces se les olvida después de 1 o 2 días, pero en ese momento, por lo menos la mayoría lo logra comprender. Lo que pasa es que supongo que después no practican o algo así y se les olvida, solo han aprendido para ratito. Con respecto a lo que comentaba el profesor Galo, yo hago algo parecido, aparte de introducir la ley de Lenz y la ley de Faraday. Se los explico usando el principio de conservación de la energía. Y me interesa hacerlo así por los estudiantes de física. Les pongo un caso, les digo, esto no es la realidad, pero les pongo un caso para que sea más fácil, viendo la integración de la conservación de la energía. Un caso en el cual hay 2 sistemas y uno cambia el flujo, y les digo, vamos a suponer lo contrario, vamos a poner que este cambio de flujo hace que el otro sistema tenga una corriente inducida, pero lo vamos a poner en sentido opuesto, como que se está apoyando. En vez de oponerse al cambio, ellos apoyan el cambio. Entonces comenzamos a ver que esos sistemas acoplados magnéticamente se afectan, de modo que por un poquito de energía que aumentó en uno de ellos, aumenta en el otro, el cambio en el segundo va a afectar al primero
y así sucesivamente, y de repente tenemos una cantidad de energía enorme que no se introdujo. Entonces, les explico que por conservación de la energía eso no es posible. Y por lo tanto, la dirección de esto concuerda con la ley de Lenz y con la ley de Faraday. Esa es la contribución que le quería hacer a Paul, y nuevamente lo felicito por su presentación. Ah, Ramón. Eh, sí, Francisco. Te quería pedir ayuda. Fíjate que en el caso de 415 ya me quedé sin expositores. Es decir, está todavía Brian y está Cristian. Cristian me dijo que quería ver las presentaciones para de ahí tirarse él, pero la verdad no se conectó ni ayer ni hoy. Entonces, tal vez pues me ayudas ahí para tener Sí, expositores en 415. como la otra semana también hemos unificado los conversatorios de física 321 y 415, entonces la otra semana puede ser alguien de 321 que nos ayude con el conversatorio. Y a la siguiente podemos buscar a alguien de 415, tal vez puede ser Cristian o Brian. Sí quiero comentarles, compañeros, que Brian me escribió que no se iba a poder establecer hoy porque hoy es su cumpleaños. Y entonces le iban a celebrar la familia ahorita, le tienen una celebración en la casa de él. Entonces se excusó. Digamos, por eso no está en la reunión hoy. Pero yo creo que Brian me dijo que él iba a participar, tal vez dentro de unas 2 semanas nos podría aportar en algo. Creo que ahorita en la próxima puede ser un profesor de 321, Francisco. Sí, ya se ofreció Ricardo Salgado, nos va a hablar algo de la tablet. O sea, Perfecto, lo va a entonces enfocar a la situación actual. dentro de 15 días puede ser Brian o Cristian, ¿verdad? Y así Sí, vamos alternando entre 21 y 415. tal Perfecto, vez por vos Ricardo. como jefe me echas la mano ahí para motivarlos a Sí, ellos. no, yo te ayudo, yo hablo con ellos. Gracias, Ramón, gracias. Ok, ¿alguien más tienen alguna inquietud o participar? Alejandro Galo, es suyo su espacio. Gracias, Ramón. Sí, respecto a la inquietud de Francisco, no nos tenemos que restringir a los profesores que están dando la clase actualmente, sino que también pueden ser contribuciones de profesores que les han dado antes. Por ejemplo, en la gama histórica, pues está su servidor, está el profesor Garay, que la ha dado también. ¿Verdad? Es decir, inclusive puede ser una persona de está Carlos, creo que Carlos Tenorio ya la ha dado, el mismo Roberto Fajardo, creo que los profesores antiguos podemos contribuir en ese sentido, y también los profesores nuevos, creo que Melissa y Brian pueden dar contribuciones en ese sentido, ¿verdad? Yo he estado involucrado muchas veces con la clase de teoría electromagnética en la carrera, en la aplicación de física teórica, en la maestría, bueno, yo he dado la clase de electrodinámica varias veces en la maestría, entonces podemos eventualmente contribuir con algo en estas disertaciones, ¿verdad? Entonces yo creo que elemento humano hay, pero no hay que restringirnos a los que están dando la clase nada más. El asunto es que sea voluntad, ¿verdad? Que haya voluntad de trabajar. De eso se trata, ¿verdad? De que las personas que van a aportar tengan voluntad de hacerlo, así como lo hizo excelentemente Paul hoy, con toda su voluntad y todo su entusiasmo. De eso se trata, ¿verdad? Entonces yo creo que así la podemos mantener, ¿verdad, Ramón, Francisco? Con la idea de que sea así mejor, ¿verdad? Una vez 321, otra vez 415 para no quemar todo el conocimiento, ¿verdad? Entonces, Me, ¿verdad? me parece bien, Alejandro, lo que dice. No podemos buscar a profesores, como dice usted, que le hayan... Podemos invitar gente de afuera, ¿verdad? Sí, Podemos invitar gente de afuera de la universidad, del extranjero, tenemos contacto, ¿verdad? Y pueden ser así profesores es. del extranjero que no tengan que compartan su experiencia, como dar la clase, ¿verdad? Es decir, como es que no Así es es. la clase, sino que es cómo se aborda el concepto. Nosotros podemos decir un profesor del extranjero que de diferencia de potencial, ¿cómo aborda usted el concepto de ondas planas? Entonces se le puede preguntar a cualquier profesor, inclusive en todo el extranjero, ¿verdad?
Entonces, creo que... ¿Ok? Sí, La- estamos de acuerdo, Alejandro, estamos de acuerdo. Paul me pidió, levantó la mano, Paul. ¿Es Sí, sí, suyo sí. el espacio? Bueno, gracias. Sí, me parece muy bien la idea del profesor Galo. De hecho, yo fui alumno de él en la maestría, en la clase de electrodinámica. Y sí, la verdad que estaría muy bien esa idea de escuchar a gente que ha dado la clase desde hace años, ¿verdad? Y con respecto a lo que él habló de la ley de Lenz, del principio de Chatelier, me parece muy interesante esa parte. También el profesor Solórzano mencionó el principio de conservación de la energía, que de hecho yo he mencionado eso, no he ahondado tanto en ello, pero sí lo he mencionado. Y bueno, hay demasiados enfoques, ¿verdad? Y es bueno escuchar otras opiniones, escuchar a otras personas. Yo les hablé hoy tal vez de las cosas que a mí me han resultado, me han funcionado algo, ¿verdad? Pero también sería bueno implementar otras estrategias, ¿verdad? Porque como siempre hay estudiantes de física, ¿verdad? Y por ello sería bueno dar un enfoque también riguroso a la clase. Entonces me parece muy bien lo que estaba planteando el profesor Alejandro, que escuchar la opinión de gente de mayor experiencia sería muy productivo y también enfocarnos un poco más en el entorno actual, ¿verdad? Tener una conversación sobre eso, porque como les decía, ¿verdad? Que creo que cuando regresemos a la universidad ya todos vamos a tener otra visión, o sea, otra perspectiva de lo que es la educación y o sea, esto no nos tiene que cambiar en algo, entonces sería muy bueno.